Hola, tanto tiempo. Muy buenas tardes. Quiero ser breve, porque hace un año que no subimos un video. Un año. Si ustedes ven videos anteriores, fíjese en el piso. Aquellos pisos de madera. Que a veces comentábamos, se oye el ruido, porque claro, muchos años de trabajar ahí, bueno, eso se cambió todo. Todo el edificio está cambiado. Aquí abajo hay una calefacción, hay unas instalaciones ya más complicadas, llevó muchísimo tiempo. Y en el otro estudio, donde hacemos otras cosas, que está en otro edificio, también hubo trabajo. Así que no quiero que pierdan el tiempo, ustedes no están acá para escuchar excusas ni nada, solo para que tengan una idea. No es por irresponsabilidad que no pudimos subir material. El tema es que ahora hay que recuperar el tiempo. Ustedes tienen que recuperarlo porque mientras no podíamos subir un solo vídeo, había igual nuevos suscriptores, o que nos daban sus mails. Y a mí me conmovió mucho eso, porque si yo llego a un canal que veo que el último vídeo lo subieron hace un año, yo me voy a suscribir ahí, pero lo hicieron. Entonces, la verdad que para nosotros es hermoso estar acá ahora y ayudarlos a conseguir lo que quieren conseguir en el mundo del tango, dentro de nuestras posibilidades. Y estos vídeos en realidad son, algunos no, pero estos que estamos haciendo en esta forma, con temas puntuales, cortos y precisos, pertenecen a la web. Entonces, cuando ustedes entran, por ejemplo, cómo se baila el tango en la web, van a ver este vídeo, o sea, van a poder clicar un botón y ir al vídeo este. Y de los 400 temas que hagamos de ese elemento especial, de ese ítem especial, de cómo se ve el tango. Y serán idas y vueltas, así que nos encantaría que ustedes sean muy interactivos, que nos hagan comentarios, que nos sigan mandando preguntas. Bueno, el tema es que mucha gente que es nueva en el tango, que está interesada, pregunta. Nosotros escuchamos que hay un paso básico en el tango. ¿Qué es eso? También escuchamos que hay una salida en el tango. ¿Y eso qué es? Y eso es tan importante y ha variado tanto desde principios de siglo hasta ahora que necesita un estudio y les conviene saberlo. Nosotros nos gustaría que ustedes, cuando llegan acá, se vayan con la sensación de que esto les sirve en la vida, que para algo es. Es una información clara, sencilla, que ustedes puedan aplicar inmediatamente con cualquier chico o con cualquier hombre. Pero además está lleno de secretos y los vamos a empezar a ver uno por uno. No todos hoy, pero hoy vamos a ver las bases. Lo que se llama paso básico en el tango es lo mismo que la salida del tango. Es la misma expresión. El paso básico que vamos a estudiar hoy es el que creó el maestro Petrolio, que conocí muy bien porque fue uno de mis maestros, en el año 39, por supuesto del siglo pasado. Cuando él vio que entraban en la milonga milongueros del Arrabal, milongas más o menos importantes de Buenos Aires, milongueros del Arrabal, de las afueras de Buenos Aires, bastante rústicos, eran más que nada orilleros, y la verdad que desentonaban en la milonga, porque eran bastante, ¿cómo diríamos? Underground, ¿no? Pero eran grandes bailarines. El tema es que
estaba bailando un tango melódico y estos venían con esos recursos de los ganchos que tiraban a la gente para arriba. Entonces el maestro Petrolio dijo, no, el tango lo tenemos que hacer más decente. Y quitó algunas cosas. Muy brevemente les digo, antes de Petrolio, perdón, Javier, los milongueros, la gente de tango que no pertenecían al estilo milonguero, pero eran bien bailarines de antes, de los años 40, salían de esta forma, así, 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 esto. Entonces, si lo estudiamos, si lo pensamos un poco, era un paso lateral, levantando la chica un poquito, la dejaban caer para que pise, y entonces iban y cerraban. Esto acompañado de una posición corporal particular, bastante más baja, los ejes un poquito, ¿ven? Ve que estamos como uno arriba del otro un poco. Eso se llama apilado. Para mí es una figura, es una salida preciosa, lindísima, hermosa. Pero el Petrolio dijo, acá y ahora Carlos Di Sarli, estas orquestas de salón, estas orquestas tan melódicas, no puede ser esto, y cambió la figura. Y era un autoridad este tipo. El maestro Petrolio era algo increíble, porque en general los milongueros venían de un origen con poca educación. Esto no es una crítica, es lamentable, pobrecitos venían del arrabal, cerca del campo, de los puertos. Entonces, ellos venían con lo que podían y eran más que nada intuitivos para entender las cosas. Pero Petrolio era un tipo con cultura, era gerente de un banco. Cualquier cosa que hacía era un campeón, lo conocí bien. Si jugaba al fútbol, terminaba jugando en primera. Si era ajedrecista, porque jugaba al ajedrez, campeón de ajedrez. Lo que sea que se le ocurra era un espectáculo. Era el primero. Muy inteligente. Y en esto del tango era algo de no creer. Junto con otro, que es yo no lo conocí personalmente, que le decían el negro Lavandina. Lavandina es la lejía de Lich, ¿no? Para lavar eso. Este hombre, el negro Lavandina, trabajaba en una obra, trabajaba en la construcción, y un día levantando unos baldes, los baldes eran más pesados que él y lo hicieron girar, y él dijo, si podemos hacer esto en la milonga con las chicas, esto de girar, voy a hablar con Petrolio, o sea, voy a hablar con el maestro, que era la inteligencia, y le dijo, mirá, estuve en la obra y está haciendo esto, y pasó esto. Y nació el giro de la historia del tango. O sea, para que ustedes se den cuenta que Petrolio estaba en todo. Es más, mi maestro Lampazo, de que ustedes van a oír hablar mucho, que era el co-creador del tango de salón, él me decía, Petrolio creó todo el tango que se baila hoy. Yo todavía no vi nada nuevo, decía Lampazo, esto hace 20 años. Él es un hombre que hoy, acá, sentado allá en el escenario, cumplió 80 años el 29 de septiembre. En el año 40 Petrolio cambia el baile, porque el cachafá y todo eso era otro estilo de baile, otra forma. The old timers, the cachafás, and people like the old time dancers had a different style of dancing. Se bailaba, anterior a Petrolio, se bailaba así, y se bailaba acá. Ese era el baile anterior al año 40. En el año 40, Petrolio hace lo que estamos haciendo hoy. El baile que se baila hoy, acá, en el mundo entero, es creación de Carlos Esteves Petrolio. The dance we dance now, that everybody dances, is the
creation. No hay ninguna otra persona. Por ejemplo, él enseñó, sacó esto. Ese tipo de cosas, giro con cambio. So he Sacó cambio de pie, esto. he added the changes of feet. Estos son todas cosas del petróleo. All of these Yo tuve la suerte de que fuera mi maestro, he had a luck that que para mí es un honor teacher. que Petróleo haya sido mi maestro. Pero sí, es cierto, el petróleo hizo todo, hizo la salida de contrapié, contragiro, la cantidad de cosas que puso en el tango que nunca se habían hecho. Entonces, ¿cómo hizo la salida? Dijo, bueno, los ejes tienen que ser independientes. No, apílate por favor. No, así que es otra cosa, es otro estilo. La mujer va a cruzar en quinta, pero el hombre no va a ser un contratiempo. Un contratiempo es cuando el hombre hace más pasos que la mujer o la mujer más que el hombre. En la figura anterior, fíjense, hacemos el mismo paso, pero ahora ella hace uno y yo no. Y ahora sí voy, o sea que no pisamos igual. Pero en la salida de petróleo, que le vamos a decir la salida de los años 40, porque la creó en el 39, era así. La modificó desde la de los milongueros de salida del costado, pero la chica no la dejaba pisar, sino que siguió y cerraba la figura. Otra cosa importante es que cerraba la figura, muchas veces no se cerraba. Después, no, cuando ustedes hacen cierran, bueno, muchos no cerraban en los estilos anteriores, pero él dijo, no, hay que cerrar, bueno. Hacía que los ejes independientes. Y otro detalle que es, perdona, que te tengo yo viniendo, es que fíjense qué pasa cuando cierra petróleo. La forma de cerrar también es un poco el sello de un buen milonguero, de un buen bailarín de tango. Como cerrar después de quinta. Nosotros, si hicimos el paso básico y llegamos a quinta, la chica cruzó. Entonces, si cerramos pisando afuera de ella, ahí queda feo. Si cerramos de hecho, también es peligroso, que la podemos pisar. De eso ya hemos hablado en otros vídeos. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Algo que Petróleo también introdujo es la noción que ya venía de antes, bastante, es en diagonal. Un poquito en diagonal. Entonces, no la pisas ni queda feo. Ok, entonces, Petróleo finalmente hizo una salida depurada. Él decía adecentada, más decente, pisando con las puntas, no con los tacos o con las suelas, ¿no? Créanme que eso es muy importante. Bueno, ahora, este paso que es paso básico y también es salida, no quiere decir que durante el baile no lo usemos, se usa. A ver, ¿cómo les explico esto? Cuando se baila el tango, no se hace una figura atrás de otra generalmente. A esa forma de bailar, antiguamente le decían, yo me acuerdo, les decían los verduleros. Vos sos un verdulero, solamente haces figuras, es decir, no caminás, hay que caminar. Y caminar es una historia. Creo que el que mejor caminaba en la historia del tango era Lampazo, por eso le decían Lampazo, ¿no? Por la forma de, como si fuera una de esas, le dicen mopa, ¿sí? Para limpiar los pisos, era así, iba todo al piso. Entonces,
no ser verduleros. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes observan en el tango de salón, por ejemplo, el tango de Petróleo, el tango de Lampazo, después de una figura, supongamos que la terminamos, este es el paso básico, y hacemos alguna figura del paso del tango del salón, que puede ser así, y viene de nuevo el paso básico. Quiere decir que el paso básico es un vinculante. Haces una figura y un paso básico, que es la salida, que lo podés hacer igual o lo podés modificar. Por ejemplo, si yo cambio de pie, cuando en el paso básico hago 1, 2, cambio de pie, 3, 4, 5, parece lo mismo, pero no es lo mismo, porque puedo hacer una sacada, etc., porque cambié de sistema. Ese es el sistema paralelo. Si yo camino de esta forma, fíjense, camino de manera, sigue caminando de forma paralela, ¿no? Los pies paralelos. Pero si cambio, ya no cruce, por favor. Eso se llama cambio de sistema y tiene mucha importancia porque sirve para montones de cosas, para hacer sacadas, para montones de cosas. Entonces, acá ya vamos viendo que el paso básico tiene un carácter instrumental. En el estilo de milonguero no existe el paso básico, por supuesto, pero como el estilo milonguero está creado para solucionar los problemas en la milonga, bailar con una chica con la que nunca bailaste ni vas a bailar nunca más, porque es una ciudad de 14 millones de personas, vas a una milonga y salís con la chica que está y no sabés cómo te va a ir. Entonces, además rodeado de gente con milongas, yo estuve en milongas de 700 personas, ¿no? Con un espacio chiquitito, debe ser un artista para... yo no salgo a bailar en esas condiciones, o bailo más temprano o bailamos más tarde, cuando esa muchedumbre se fue, pero esos tipos bailaban en ese ambiente. Entonces, bueno, generaban energía, hacían así. Este es el paso básico de ellos. Esto que ya vimos, y entonces podían seguir en esta forma y dejar que la energía se agote, y de nuevo dejar que se agote, y de nuevo llevarla a un crucecito. ¿Ven? Y seguimos y dejamos que se agote, y entonces la chica no necesita saber nada, ¿no? Que lamentablemente las chicas bailan así, y eso no se hace nunca, por muchas razones. Pero cuando ven que las chicas bailan así, yo las entiendo muchas veces, porque no conocen al tipo. No sé cómo será estar bailando con un tipo así con la boca, no sé, pero las puedo entender, pero no es correcto. Porque así bailaban las prostitutas, para hacer negocio. Ustedes no tienen que bailar así. Bueno, después, si vamos un poco más atrás, digamos, en el estilo canyengue, pero de Tito Luciardo, o el estilo de Luis Grondona, que también fue mi maestro, la salida era así. Fíjense, hacían esto, vamos a ir acá, vamos a poner bien la actitud canyengue, eso es. Es apilado, ¿no? Ya no es como el otro tango, ya estamos apilados. Podemos venir aquí o podemos venir aquí. Entonces ellos hacían, los que bailaban como Grondona o como Tito Luciano, que era el coequiper de Gardel en sus películas.
hacían esto e iban acá. La llevaban a la chica al eje y la traían acá. ¿Ven? Hay una línea recta. Esa es la salida de esa gente. Entonces hacían así. Bueno. ¿Pero quién? Ellos. Pero si vemos a otros milongueros, incluso Lampazo tenía un estilo de canyengue muy lindo, salían con la cadena. La cadena es esto, es una salida básica. Hacemos así y hacemos, levantando la chica un poco en el paso lateral, hacemos ta, 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 etc. Esa era la salida, el paso básico, pero en todos los estilos de canyengue está. Y esto tenía una variación también, bastante sutil, que es la forma de terminar. Empezamos igual y hacemos ta, 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 llevando un poquito la mano acá para no molestar a la chica de esta forma. ¿Es como en americana? Bueno, eso. Ahora, los orilleros, ¿cómo salían? Bueno, el maestro de los maestros de los orilleros civilizados, porque de ahí para atrás eran también underground, eran bastante salvajes, era Pepito Avellaneda. Pepito Avellaneda generalmente salía en contratiempo, así, la salida de él, el paso básico, hacía esto. Ta, 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 ta. ¿Ven? ¿Reconoce el paso básico? O salía para el costado también, de esta forma. Ta, 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 ta. Pepito, que también fue mi maestro, años, mucho tiempo. Entonces, aquí, de nuevo, este paso era vinculante. Hacía, por ejemplo, Pepito, un paso básico saliendo normal. Ta, 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 ta. Y entonces hacía una figura. Ta, 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 ta. ¿Y ahora qué hacía? Otra vez el paso básico. ¿Se dieron cuenta? Paso básico, figura, paso básico, figura. Entonces decimos que el paso básico es un vinculante. Bueno, entonces, el tema de los vinculantes. Fíjense en este detalle. En el canyengue, antiguo estilo del que vamos a hablar más adelante, y que estuvimos mencionando recién, vamos a girado. Hay, así como el paso básico se usa para unir figuras, en los estilos de canyengue, cada maestro tenía su manera de unir figuras, que le llaman enganches. Entonces, Luis Grondona, este maestro que mencioné, usaba este vinculante, este que llamamos enganche. Hacía esto, ta, 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 ¿no? Entonces, ese ir y venir es un enganche. Vamos a hacer una y una figura. Entonces, para que vean, no es el objetivo, pero estamos hablando de las salidas y cómo son, para que se den una idea. Usamos la salida y de pronto, esto es para vincular una figura con otra. Y ahora puede venir la figura. Tac, 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 tac. ¿Le suena esto? Bueno, ese es el vinculante, que es específico.
pero en el tango de salón no hay un vinculante específico, es el paso básico. Y en el orillero es el paso básico. ¿Se entiende más o menos? Bueno, y después tenemos el estilo de los años 20, el estilo de los años 30, hay un montón de cosas lindísimas para hablar, que nos vamos a ir haciendo así, de a pedacitos, para alimentar la página web que tiene un montón de información adicional. Tenemos que pensar el paso básico no como una estructura rígida, es mejor pensarlo como un sistema. Encierra mucha información, como una arquitectura que después nos sirve para colocarlo en otros momentos del baile. El paso básico se llama así porque es el que le da identidad al tango como danza y la separa de otras danzas, pero es también un elemento que aparece repetidamente mientras bailamos, como una figura más. También aparece entre figura y figura, relacionándolas, uniéndolas, porque sabemos que no tenemos que bailar figura más figura más figura más figura, hay que caminar, hay que respetar los tiempos, las pausas. Entonces, este paso básico aparece, lo van a reconocer, en distintos estilos, en distintos pasos básicos, porque no hay uno solo, como parte constitutiva de la cual las figuras salen. Por ejemplo, en el tango de salón, las figuras salen de caminar. Caminás y de ahí sale la figura. Y después viene un paso básico, repetido. La forma en que el tango básico está construido es bien sencilla. El tango básico del que estamos hablando ahora, y son esos 8 pasos. Ya hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es bien simple, pero de la salida es de donde nace todo en el tango. Incluso hay salidas que se consideran como paso básico, pero que son personales de un determinado maestro. Por ejemplo, en el caso de Lampazo, cuando él bailaba milonga, en la milonga salía para la izquierda, como hacemos todos. Pero cuando él hacía una exhibición, tenía su paso básico y su salida básica, que ahora lo pueden ver. Hacemos dos, a ver. Lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan esto, no que nos miren, que aprendan, que lo practiquen, que les sirva para algo, porque es muy importante que cuando van a la milonga, que empiezan sus primeros pasos, estén tranquilos, sepan cómo empezar, cómo abrazar a la chica. Quizá la chica nunca bailó con ustedes, pero con el paso básico solamente se pueden arreglar para bailar todo el tiempo, con pequeñas variaciones. Ahora, mientras lo estudian, ahora sería muy largo todo esto, y no queremos ya tan largo, pero es importante estudiar los diferentes roles. Como hombre te parás así y sin pensar, uy, esto es un paso que tengo que aprender. Imagínate que estás caminando por la calle. 1, 2, 3, 4, 5. Juntá con los pies bien juntos. Y después haces 6, 7 y 8. 6, 7 y 8, fíjate que yo toqué un pie con el otro. 6, 7 y 8. Eso se llama pasar por neutro. Y siempre lo tienen que hacer. No es 6, 7 y 8. Nunca. Y si se programan bien, porque en el tango tenemos que programarnos con muchas cosas, que sean automáticas, que no tengamos que pensarlas. Bueno, así que los roles, Haydn, ¿qué haría? Sí. Fíjense, ella va 3, 4, 5, cruza. Un momentito. Quédate en quinta, por favor. Si te giras hacia nuestros amigos, no
Chicas, no tiene que haber luz aquí. Nada, bien cerrado, bien cerradito. ¿Por qué también decimos que un paso básico es una estructura sobre la cual, introduciendo pequeñas variaciones, pueden hacer casi todo? Vamos a ir a quinta. Quinta es donde la chica cruza, en un paso básico normal. Yo voy a cambiar el de pie, esto. 1, 2. Cambio de pie. Voy a seguir con el otro, que se llama un cambio de sistema. Y ahora, 3, 4. Pero entonces la paro a la chica. Siempre tenemos que pensar qué está pasando a nivel del piso. Ella está en un paso derecho atrás o un 8 atrás. Si yo la giro un poquito, es un paso lateral. Si la giro un poquito más, es un paso adelante. Y eso es como decir que hay un molinete completo en una sola posición. Perdóname, entonces, vamos a venir acá. El molinete completo en tango de salones, vamos a quinta, es esto. 8 derecho, apertura, 8 atrás, eso, esa secuencia. Bueno, eso sucede en este lugar estático. Y nos sirve, por ejemplo, para esto. Paro la chica y nos vamos. ¿Se dan cuenta? Usando el mismo concepto de la arquitectura, de esta estructurita, si nosotros lo usamos como paso básico, cambio de frente, de pie, y de pronto hacemos esta sacada, también obtuvimos una variación. Siempre sobre el paso básico. En algún punto del paso básico podemos iniciar un giro. Vamos a hacer uno de los infinitos que hay. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí la chica cruzó. Sí, ya está. Ese es un giro de los primeros que crearon petróleo y el negro lavandina, allá por el año 30 del siglo pasado. Pueden explorar otra forma de ver cómo el paso básico funciona como generador de oportunidades, ¿no? De nuevo, vamos al paso básico, hacemos 2, pam, 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 pam. ¿Qué sucedió? Nada, que en un punto le guiamos a la chica dentro de un molinete, pero salió del paso básico también. Después, ¿qué hacemos? Esta figura, haríamos otro paso básico para hacer otra figura, o caminaríamos para generar otra figura, y volvemos al paso básico, y así vamos construyendo nuestro baile. Cuando después de quinta, que ponemos a la chica en cruce, este es quinta, ¿no? Ya la pusimos directamente. Siempre sobre el paso básico, porque quinta pertenece al paso básico. Seguimos caminando, y entonces ese es también un paso con un cambio de pie. Si están bailando vals, este es un cambio de pie. Ese es un cambio de pie. Pero todo salió del paso básico en algún momento. Un tema en el que hay que, francamente, trabajar mucho, por lo menos en lo que yo podría llamar mi escuela, porque al fin y al cabo yo represento lo que todos mis maestros me enseñaron, y todo eso lleva como una vertiente a una forma de expresión diferente. Nosotros, cuando yo era chico, bailaba mi tío, el hermano de mamá, que es el que me
empezó a dar los primeros pasos, y bueno, después tuve una cuestión de familia. Bailábamos entre hombres. Me llevaban con ellos. Entonces, yo me sentía en el rol de hombre, y mi tío que era así, o cualquiera de los demás muchachos, asumían ese rol para que yo pueda aprender a guiarlos. Después cambiaban, entonces yo era llevado. Pero esos tipos eran, como desde el principio de la historia del tango, que los hombres crearon el tango entre hombres para bailarlo con mujeres, pero lo crearon entre ellos. De manera que yo tuve un sentimiento de, ¿cómo decirlo? Me acostumbré a que la mujer, que originalmente era desempeñado ese papel por estos muchachos, era muy activa, porque ellos eran activos. Si yo ahora era el hombre y el otro muchacho la mujer, yo tenía que ser el activo, el que iba. Pero después cambiábamos los roles y ese tipo era el activo y yo tenía que seguirlo. De manera que siempre sentí como que realmente éramos 50 y 50, hombre y mujer, o sea, hombre y hombre. Y esperaba que al ir a la milonga, que fui bastante más tarde, no cuando era muy chiquito, la mujer sea como ellos. No era como ellos, era una follower. Solo podía seguirme. Y yo dije, pero se murió el tango acá. ¿A dónde están las mujeres? No, esas son las mujeres. Pero con ellos bailaban mucho mejor, mucho más, claro. Entonces me obsesioné en que las chicas encuentren ese rol de nuevo. Y ella sufre un montón porque cuántas cosas le pido que haga que son de hombre o no. Sí. Pero tiene que poder expresarse. Y el hombre no tiene, si es un milonguero, no se tiene que sorprender que ella haga algo y sorprendente. Queremos eso. El problema es ajustarlo para que no te arruine la figura. Si yo estoy creando algo y la chica me lo rompe. No es eso. Así que hay que trabajar bastante. Pero si no, el tango se va muriendo, como lo ha dicho Carmencita Calderón, como lo ha dicho mi madre, como lo ha dicho un montón de gente, hombres, famosos bailarines, que un día les voy a poner pedacitos de speech para que vean que no estoy inventando nada. Entonces, de golpe la chica va a quinta y hace ese cambio ahí del paso lateral, decide hacerlo así. Es un adornito. Pero, entonces, para que vean un poco en la práctica cómo funciona eso, vamos a quinta, por ejemplo, la chica cruzó y yo puedo hacer esto. Esto lo está agregando ella. Yo no le dije nada. ¿Qué es lo que yo sí hice? Yo hice esto. Esto. Solo esto hice. Pero como mi eje está atrás, o sea, me quedé atrás, ella me va a barrer. Y todo esto que hace ahora, no sé, yo no lo hice. Bárbaro. ¿Ven? Esto es lo que queremos, que es ser co-creativos. Bueno, pero resumiendo, cuando decimos actualmente que bailamos tango, nos pueden preguntar ¿qué tango? Y tendrían razón. Hace 100 años, si decíamos bailo tango, ¿qué tango este? El único que hay, porque está empezando. El orillero, o una variedad del orillero, que es el canyengue, que tiene sus reglas y sus cosas. En los años 20 cambió la música
Les voy a dar una lista de orquestas para que tengan material para ver por qué esa música suena distinto. Y los que estaban bailando, creando esto, decían, uy, esta música cómo la bailamos, y apareció el estilo de los años 20, que no es muy fácil de ver, pero existe, tiene sus salidas y sus cosas, salidas como esta que estuvimos estudiando, básicas, sí, básicas, pero no es esta. En los años 30 de nuevo, porque viene D'Arienzo con esa forma tremenda, renovada, rápida, casi gimnástica, como decía él mismo, y tenemos otro estilo. ¿Por qué? Porque cambió la música. Por lo tanto, hay otro paso básico. ¿Que no hay? Lo hay, ya lo van a ver. Después vienen los años 40, con Petróleo, que crea el tango de salón. Ya no... Los milongueros orilleros, aquellos un poco primitivos, no pueden bailar ahí. Incluso pueden venir con una tarjeta roja los organizadores de las milongas y decirle pase por boletería, porque no puede hacer eso. Había milongas que no te dejaban hacer una figura, tenías que ser todo salón puro. Exagerado, en mi opinión. Quiere decir que, ¿cuál tango bailás el de los 30 del orillero? Son preguntas legítimas. Pero entonces me vuelvo loco. ¿Cómo hago si yo quiero aprender tango? Por eso estoy acá y estoy viendo este vídeo. Para aprender, ¿tengo que aprender todo eso? No tenés que aprender todo eso. Con este paso básico podés bailar perfectamente. Y especialmente estilos como el de salón, que es tan importante, ¿no? Pero hay más de 60.000 tangos grabados. Es un monumento a la cultura, no existe. 60.000. Y en la medida que vamos avanzando, vemos que, qué sé yo, un viejo, como me pasaba a mí, veía a un viejo bailar algo que me volvía loco. ¡Qué lindo! No lo vi nunca. ¿Y qué es? Y este es Belsito, que con su estilo marcó medio una época, quiero aprenderlo. Bueno, entonces llega un momento que, como el tango es una especie de máquina del tiempo, ¿no? Resulta que escuchamos una música, pero gracias a dominar el estilo con que esa música se bailaba, si tenemos la fortuna que nos lo enseñan bien y lo bailamos, te juro que te trasladas en el tiempo, ¿o no? Te digo, sentís lo que sentían ellos hace 100 años. Y este es el milagro acá. Y aprendés a vincularte con el abrazo. El que baila tango no está solo nunca más en el mundo. Miren, yo estuve en todos los lados. Creo que muy pocos países donde no haya bailado. Y ella lo mismo, me acompañó a un montón de lugares. ¿Vos te sentís fuera de tu casa? Podés estar en Crimea antes que empiece la guerra, estábamos allá una semana antes. No. Rusos, unos que vinieron de... Ay, no me acuerdo el nombre. Ellos que vino el muchacho con 7 mujeres. Kazajstán. Se vino del Kazajstán porque escuchó que yo iba a enseñar canyengue. Y dijo, si va, sí, del Kazajstán. Se termina la frontera con el tango. Te sentís bien en cualquier país que vayas. No te vas a sentir más raro en ningún lado. Hay una milonga que entras que D'Arienzo, que Lizardi, que Fresedo, que sé yo, que Piazzolla. Y todos piensan igual que vos, y todos hacen lo mismo que vos, y estás en la gloria. O si te gusta bailar con esta chica, pero ¿cómo hago? Me la tiene que presentar, estoy nervioso, qué sé yo. No, la chica está ahí para bailar. Respetás los códigos, le invitás. ¿Cuánto en otras circunstancias esa chica y vos podrían abrazarse? No sé, ¿en qué otra cosa? Así, en 2 minutos.
Y a los 5 minutos que terminaron de bailar, contentos, están hablando como si se conocieran de toda la vida. Es un milagro. Chicos, nos vemos. Gracias.